Mi hermana mayor despreciaba al príncipe Din por ser ciego y cojo, y me obligó a casarme con él en su lugar. Obedientemente me casé con él, curé su enfermedad ocular y curé sus huesos de las piernas, ayudándolo a conquistar el trono. Pero en cuanto el príncipe Din ascendió al trono, inmediatamente nombró a mi hermana mayor su emperatriz. Mató a mi hijo y se divorció de mí. La persona con la que siempre quise casarme fue. Mientras ella regrese, tú y Ruier podrán morir sin remordimientos. Renacido antes del matrimonio concertado, me topé con un edicto imperial que buscaba un médico para la enfermedad del emperador. Respondí al llamado y entré al palacio. Tras recuperarse, el emperador me preguntó qué deseaba. Me arrodillé ante él y le respondí con sinceridad. Le rogué al emperador que adornara personalmente a mi hermana mayor para su boda. Le rogué al príncipe Din que la tratara como su amada para siempre y que nunca la traicionara. Ruier murió en el banquete de su primer cumpleaños. Su delicado rostro de porcelana estaba salpicado de sangre. El inquieto canto de las cigarras anunciaba el calor abrasador del verano. Aún así, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. 6 años de amor conyugal. Ni siquiera vale un colgante de jade. ¿Es cierto? Sí. Mi esposo tomó un colgante de jade para mi hermana mayor, creyendo que ella era quien le había prometido matrimonio. Quiere divorciarse de mí y matar a nuestro hijo para que ella pueda tener hijos. Me cortó los tendones de las manos, dejando al descubierto los huesos blancos. Si no fuera por tu intromisión, Aesu se habría casado conmigo. Pero fue su hermana mayor quien lo despreció por ser ciego y cojo, y usó la vida de su concubina para obligarme a ocupar su lugar. Me casé con él durante 6 años, no solo tratando su enfermedad ocular y sus huesos de las piernas, sino también sacrificándolo todo para ayudarlo a reclamar el trono. Sin embargo, me abandonó y mató a nuestro hijo por su hermana mayor, que solo buscaba ascender. Sostuve a Ruier en mis brazos rotos, con lágrimas de sangre corriendo por mi rostro. Pero Ruier es de tu propia sangre. ¿Por qué ni siquiera lo toleras? Me apuñaló en el pecho con una espada, cortándome las costillas con un sonido desgarrador. Aesu ya está embarazada. Tendré más hijos. Además, con quien de verdad quiero casarme es con Aesu. Mientras ella regrese, tú y tu hijo bastardo podrán morir sin remordimientos. ¿Qué palabras tan crueles pronunció? Temblaba por todas partes y rugía de ira, con la sangre brotando de mi boca. Peiche. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Peiche sacó su espada y me cortó la garganta. ¡Paf! La sangre salpicó por todas partes, y una sola espada selló mi destino. Morí con los ojos abiertos. Peiche nunca lo sabrá. Me robaron el colgante de jade que se llevó mi hermana mayor. La joven no debe casarse con el tullido príncipe Din. Inconscientemente me cubrí el pecho y respiré con dificultad. Fue como despertar de un sueño. Las criadas estaban preocupadas por mi matrimonio. Pero yo estaba sumamente emocionada. 8 días después de mi renacimiento, las pesadillas me atormentaban a diario. Por fin recordé algo. ¿Qué día es hoy? Hoy es el 9º día del 12º mes del 31º año de la era Jinga. Ese mismo día el hospital imperial no encontraba cura, y el emperador publicó un anuncio en las calles pidiendo un médico. Yo puedo curar la enfermedad del emperador. Ahora mi tía está a salvo y aún no me he casado. El príncipe Din sigue lisiado. Mi hermana mayor aún no ha cumplido su deseo. El pobre Rue aún no ha llegado a este mundo inmundo. Todo puede hacerse. Pobre concubina, casarse con un príncipe ya es un gran honor para ti. ¿Cómo te atreves a negarte a ocupar su lugar? Van. Mi hermana mayor, Xiao Guanxu, abrió la puerta de una patada y gritó furiosa. Siempre había sido arrogante y tiránica. Para ella, yo, hija de una concubina, no era más que una criatura despreciable. Por lo tanto, podría negarse a casarse con el príncipe lisiado y simplemente obligarme a ocupar su lugar. Si me negaba, amenazaba con vender a mi concubina a un burdel, donde estaría a merced de los mendigos. Ahora que el príncipe ha logrado la sucesión, se arrepiente y afirma que debería haber sido ella quien se casara con él. Concubina inútil. Permitirte casarte con el príncipe durante 6 años ya fue una merced.
¿Te atreves a seguir usurpando su puesto? Concubina inútil. Tu supuesta tía imploró clemencia por ti y se arrodilló hasta morir en mi patio. Su cuerpo incluso fue devorado por perros. Concubina inútil. ¿Cómo se atreve tu hijo a nacer antes que el mío? Merece morir. En su vida anterior, estuvo al lado de Peiche instándolo a matar a Ruier con sus propias manos. Ruier, de tan solo 1 año, gritó aterrorizado. Lo arrojaron al suelo con gran fuerza. Sangre roja y brillante me salpicó la cara. Esa sensación cálida fue como cuando la manita de Rui me secó las lágrimas con delicadeza. ¿Por qué estás ahí parado? Siervo inútil. Si no temes que venda a tu tía Sue a un burdel, resiste todo lo que quieras. Recuperé la consciencia y de repente agarré el cuello de Xiao Guanshu. La fuerza se hizo cada vez más fuerte. Observé cómo su expresión pasaba de la ira y la conmoción al terror absoluto. Xiao Guanshu, si no te da miedo morir, adelante, vende a mi tía. Mi voz era gélida. Te haré rogar por tu vida, pero no podrás morir. Cada palabra fue pronunciada lenta y claramente. Xiao Guanshu cayó al suelo, temblando por todas partes. Después de un largo rato, tanto que la habitación quedó en silencio, casi se oía caer un alfiler, por fin recuperó la voz. ¿Cómo te atreves? A ver si me atrevo. Ni tú ni la tía Sue escaparán. Te casarás con él. La miré con frialdad, lo que la asustó y la hizo huir. La criada dijo, segunda señorita ha cambiado. Sí, había cambiado. En mi vida anterior pensé que al ceder, podría luchar por un respiro. Pero en esta vida, si alguien se atreve a interponerse en mi camino, mataré al Buda si se interpone en mi camino, y mataré a los dioses si me los encuentro. Entré al palacio tras ganar la competición, y en tan solo 3 días, la enfermedad del emperador había mejorado ligeramente, lo que provocó un gran revuelo en el palacio. El príncipe Din entró y me bloqueó el paso. Espere. Divino doctor, ¿es grave la enfermedad de mi padre? Estoy muy preocupado. ¿Me lo dirás? Su voz era dulce y suave y parecía inofensivo, igual que el día que lo vi por primera vez. No tengas miedo. Eres mi esposa y te trataré bien el resto de mi vida. Mis ojos y piernas están cada vez más sanos. Niner es un médico verdaderamente divino. Si no hubiera conocido a Niner en esta vida, habría vivido como un gusano en una cuneta. Niner, qué suerte tenerte. La enfermedad de mi padre puede ser incurable. Niner, ¿estás dispuesta a luchar por el trono conmigo? Yo sí. Pero al final por fin lo entendí. Nunca había entrado realmente en su corazón. Era un hombre con la apariencia de un ser divino, pero el corazón de un demonio. Había destrozado cada centímetro de mi amor sincero. El tiempo fluía como agua estancada mientras yo permanecía allí, mirando a Peiche. Me niego. Mi voz era fría y resuelta. Me niego. Peiche se quedó paralizado. Las manos en su silla de ruedas se apretaron instintivamente. Sus ojos sin vida luchaban por ocultar sus pupilas temblorosas, como si estuvieran a punto de estallar en cualquier momento. ¿Sabe el divino médico por qué vine al palacio? Yo no. Se rió. Vine a pedirle al emperador que adelantara la fecha de mi boda. Deseo casarme con quien amo lo antes posible. Peiche me estaba poniendo a prueba. Él también había renacido. Pero en esta vida, nadie volvería a curarlo. Bajé la mirada, reprimiendo mis emociones. Me incliné respetuosamente y deseé sinceramente, felicidades, Su Alteza. Mi mirada se volvió más fría, pero las comisuras de mis labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba. Felicidades, Su Alteza, por cumplir su deseo tan temprano en esta vida. Que Su Alteza, aunque sea ciego y cojo, encuentre a un ser querido a su lado y escriba una historia de amor eterno. Me di la vuelta y me marché con decisión. No vi la expresión ansiosa y decidida de Peiche. Un mes después el emperador se recuperó coincidiendo con su cumpleaños. En el banquete se reunieron todos los funcionarios, y yo también fui invitado. Xia Guanshu me miró con recelo. El contrato de la concubina de Sue aún está en mis manos. Delante del emperador, debes saber qué decir y qué no decir.
Lo ignoré y mantuve la cabeza gacha. Apareció el amigo íntimo de Xia Guangchu. Asue, el matrimonio entre tu familia y el príncipe Din se ha adelantado. ¿De verdad vas a casarte con él? Xia Guangchu rió con desprecio. ¿Cómo podría casarme con un lisiado? El difunto emperador solo dijo que casaría a una hija de la familia del primer ministro. Pero no dijo con qué hija. Con quien quiero casarme es con el príncipe heredero. Un simple lisiado solo puede casarse con la hija de una humilde concubina. Xia Guangchu y su confidente me miraron e intercambiaron una sonrisa cómplice. Sus expresiones reflejaban desprecio. Igual que entonces cuando menospreciaron a Ruier por ser hijo de una concubina. Tu madre era solo una humilde concubina, así que tú también eres un miserable bastardo. Ja, ja, ja. No lo sabían. Yo, hija de una concubina, nací con el destino de un fénix. Quien yo elija será el príncipe heredero. Pei Che llegó tarde. Nunca había sido favorecido. Y tras quedar inválido, el emperador lo despreció aún más. Por eso siempre que había un banquete, llegaba y se marchaba en silencio. Siempre me dio pena. Después de cada banquete, le preparaba personalmente un plato de fideos Yongchun humeantes. Niner, este plato de fideos Yongchun es delicioso y hermoso. Lo que es aún más preciado es que tiene el sabor de mi tierra natal. Pero más tarde, cuando me encerró en la mansión del príncipe, usé mis últimas monedas de plata para sobornar a un sirviente y que le preparara un plato de fideos Yongchun. Todo porque quería que le pidiera al médico imperial que visitara a mi tía, quien había enfermado repentinamente en la mansión del primer ministro. Pero, ¿qué dijo en ese momento? Abrazó a Xiao Guangchu con una expresión de disgusto. Un simple plato de fideos comido por plebeyos, ¿crees que eso puede pedir clemencia? Su tía quedó con una enfermedad de por vida. Por eso, cuando más tarde suplicó clemencia por él, murió. Padre, tengo algo que contarte. La voz de Pei Che me hizo volver al banquete. El emperador frunció el ceño. Habla rápido. Tu humilde hijo ha estado pensando en una sola persona todo este tiempo. No quiero que cargue con una acusación infundada. Le rogué humildemente al emperador que me lo permitiera. Lo interrumpí de inmediato. Su Majestad, este sirviente tiene algo que pedir. Pei Che me miró sorprendido. El emperador asintió con una amplia sonrisa. El médico divino ha realizado grandes hazañas. ¿Cuál es tu petición? La expresión de Pei Che se tornó sombría e incierta, con un atisbo de esperanza. Xiao Guangchu, sin embargo, se tensó y palideció. Entrecerró los ojos, indicándome que no actuara precipitadamente. Los ignoré a todos. Me arrodillé y respondí, Su Majestad, mi hermana mayor y yo nos sentimos profundamente unidas. Mi hermana mayor está a punto de casarse con el príncipe Din. Yo incliné la cabeza hasta el suelo, suplicando con fervor. Le rogué al emperador que complementara personalmente el atuendo de boda de mi hermana mayor. Le rogué al príncipe Din que tratara a mi hermana mayor como su único y verdadero amor y que nunca la traicionara. La música del banquete del palacio se detuvo de repente. Xiao Guangchu se irguió. Pei Che se quedó paralizado y apretó los dedos. Se giró para mirarme, su expresión cambió de la incredulidad a la sorpresa y luego a un profundo dolor. Su culpa y su dolor eran palpables, convirtiéndose en una cortina de lluvia que lo empapó de pies a cabeza. El emperador accedió amablemente y emitió un edicto al instante. Pei Che abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Al salir del palacio me agarraron la muñeca de repente. Pei Che con los ojos enrojecidos. Niner, pensé que podríamos empezar de nuevo. Me lo quité de encima con fuerza, apretando los puños con tanta fuerza que las yemas de mis dedos se me clavaron en la carne sin darme cuenta. La sangre y la carne eran un desastre. ¿Qué cara tienes para hablar de empezar de nuevo? Mataste a Ruier. Pei Che se mordió el labio con el rostro lleno de ira. Ruier no era mi hijo. ¿Cómo podría soportarlo? Estaba conmocionado y furioso. ¿De qué estás hablando? Asu dijo que Ruier era tu hijo con el príncipe heredero de puesto. Eso es una completa tontería. Apenas he hablado con el príncipe heredero de puesto unas cuantas veces.
¿Cómo podríamos tener un hijo? Miré fijamente a Peiche. Mi voz se quebró. ¿Investigaste? ¿Lo verificaste? Peiche bajó la mirada. Por supuesto. En el 32º año del reinado del emperador Hingel, quedaste atrapado en la montaña fría, y fue el príncipe heredero depuesto quien te salvó. Incluso pasaron la noche juntos. Levantó la vista. Su rostro se iluminó de ira. Xiao Banqin, ¿lo has olvidado? Antes de que yo ascendiera al trono, pediste clemencia para el príncipe heredero depuesto. Tu esposo soy yo. ¿Por qué pediste por él? Estaba furiosa. Lo hice para evitar que te acusaran de dañar a tu propia familia. Frunció los labios sin querer creerlo. Reí con rabia. ¿Eso es todo lo que investigaste? Peiche guardó silencio. Quería acabar con él de un solo golpe. Peiche, el mayor arrepentimiento de mi vida fue casarme contigo. Me di la vuelta y me marché sin querer decirle ni una palabra más. En el 32º año de Hingel, el príncipe Din fue asesinado. Fui yo quien atrajo a los principales asesinos a la montaña Ansan, salvando la vida de Peiche. Y simplemente me salvó el príncipe heredero depuesto, que pasó por allí en medio de la crisis. También me vi obligado a esconderme en una cueva para evadir a mis perseguidores y pasar la noche con él. Todo fue para salvar mi vida. Sin embargo, sospecho profundamente de mí. En el 33º año de la era Hingel, Dingguang fue coronado príncipe heredero. El emperador enfermó gravemente y el príncipe heredero asumió la regencia. Peiche quería deshacerse del príncipe heredero depuesto. El príncipe heredero depuesto, Pei Xin, era un caballero recto, gentil como el jade, y me había salvado la vida. Para salvarme fue envenenado con una flecha, y no le quedaba mucho tiempo de vida. Si no lo mataban, no viviría mucho. Si lo mataban, mi reputación quedaría dañada. Así que intenté persuadirlo, pero nunca esperé esto. Lo que para mí era un plan noble se convirtió en una mancha de deshonra para Peiche. Todo por culpa de esta sospecha infundada. Mi inocente Ruier nunca vio el amanecer después de su primer cumpleaños. Cuando regresé a la mansión del primer ministro, mi hermana mayor irrumpió en mi patio como una loca. Xia Guaning, lo hiciste a propósito. Llamaste la atención del emperador sobre este matrimonio deliberadamente, lo que me impidió obligarte a casarte en mi lugar. ¡Qué astuta eres! Mi querida hermana, nunca supe que aprendiste técnicas médicas tan hábiles. Me senté tranquilamente en mi escritorio bebiendo mi té. Sí, mi querida hermana mayor, lo hice a propósito. Hablé despacio y con calma. Este tullido príncipe Din es tu esposo, y debes casarte con él. Estaba tan furiosa que apretó los dientes, corrió hacia mí e intentó abofetearme, pero le agarré la mano. Eres la hija legítima, la noble dama. Siempre has conseguido todo lo que has deseado desde la infancia. Aunque no quisieras casarte, podrías haberme pedido a mí, tu hermana concubina, que ocupara tu lugar. Te has acostumbrado a la arrogancia. Pero ¿por qué? Porque habiendo nacido con tantos privilegios, tienes que quitarme la vida entera. Ahora que el emperador ha emitido un edicto para aumentar la dote, veré cómo escapas esta vez. La miré fijamente a los ojos. Ya te lo dije, te haré rogar por tu vida y por tu muerte. Xiao Guansu se quitó la mano con violencia, con los ojos llenos de odio. Parece que ya no te importa la dama de las nieves. Trae a alguien. Coge a la concubina de las nieves y su contrato y tíralos al pabellón Gion. A ver si puedes mantener la calma entonces. Mi criada entró en pánico y me tiró de la manga. Señorita. La señorita mayor quiere vender a la concubina de nieve. ¿Qué hacemos? Le hice señas para que se calmara. Levanté la vista para mirar a Xiao Guansu. Es una buena forma de chantajearme. Pero primero tienes que encontrar a la concubina. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La vieja enfermera que había salido a hacer un recado regresó corriendo. Jadeando. Malas noticias. Señorita. La concubina de las nieves ha escapado. Xiao Guansu montó en cólera. ¿Cómo te atreves a ayudar a una concubina a escapar? Entonces pareció pensar en algo.
Su expresión se tornó triunfal. Una concubina que escapa es una esclava fugitiva, y según la ley, debería ser ejecutada. Y tú, por ayudar a una concubina a escapar, deberías ser sentenciado a 3 años de trabajos forzados. Mi querida hermana, nunca escaparás de mi control. Sonreí y me levanté con gracia. ¿Quién dijo que la concubina se escapó? Claramente fue a casa a visitar a su familia. ¿No se lo contó mi padre a mi madrastra? Con razón mi hermana no lo sabía. Había hecho los preparativos mucho antes del banquete de palacio. Xiao Guanshu estaba tan furiosa que se le puso la cara roja y blanca, y temblaba por todas partes. Continué. Hermana, si no me equivoco, papá la buscará pronto para hablar de su matrimonio. Efectivamente, una criada lo informó. Señorita, el primer ministro la busca. Xiao Guanshu se quedó paralizado. No. Papá debe estar buscándome para hablar sobre cómo romper el matrimonio. Papá me ama muchísimo. Nunca me abandonaría. Me ajusté las mangas. En cuanto se emitió el edicto imperial, mi padre te abandonó rotundamente. Hermana, comparada con el futuro de toda la familia del primer ministro, no eres nada. Mi padre es el político más talentoso y la persona más delicada y egoísta. Cuando se trata de sus hijos y su carrera política, los abandona sin dudarlo. Al igual que en mi vida anterior, cuando Peiche me abandonó y me asesinó brutalmente, mi padre no derramó ni una sola lágrima, y mucho menos buscó justicia para mí. A él no le importaban en absoluto su hija ni su nieta, pero mi padre sí que malcrió a Xiao Guanshu. Xiao Guanshu, confiando en el poder de su padre, ha sido arrogante y tiránico, disfrutando de una vida tranquila. Ahora veré si Xiao Guanshu puede seguir teniéndolo todo fácil. Xiao Guanshu frunció los labios y dijo: imposible. Se dio la vuelta y se fue. Miré hacia el patio principal. Mi expresión era tranquila. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Encontré el colgante de jade que mi hermana aún no había robado. Era un colgante de jade de alta calidad, cálido y delicado, sin impurezas. No tenía patrones, solo jade blanco impecable. ¿Cómo llegó este colgante de jade a mis manos? Había pasado tanto tiempo que me costó recordarlo. Era el festival de San Juan cuando tenía 10 años, el día en que asesinaron al príncipe heredero. Salvé a un niño en la calle que tenía dificultades para caminar y ver. Tenía ojos brillantes y dientes blancos, y era muy guapo. Habló suave y dulcemente. Gracias por salvarme, hermanita. Tenía mucho miedo. Buscó en su cuerpo algo que darme como recompensa. No encontró nada. Apretó los dientes, se quitó el colgante de jade que llevaba y me lo dio. Hermanita, esto es lo más preciado que me dejó mi madre, y ahora te lo doy. No lo quería y estaba a punto de negarme. Pero me interrumpieron quienes venían a buscar al niño. Así fue como este colgante de jade llegó a mis manos. Era joven en aquel entonces y desconocía su valor. Me di la vuelta y lo olvidé por completo junto con el colgante de jade. Eso fue hasta que Xiao Guanshu me encontró con el colgante de jade. Para entonces Xiao Guanshu llevaba 2 años de relación con Peiche. Yo, sin embargo, llevaba meses encerrado en su habitación. Xiao Guanshu me miró triunfante. Hermana, ¿reconoces este colgante de jade? No lo recordaba en absoluto. Continuó: hermana, te esforzaste mucho para planear lo del príncipe Din, siendo su esposa y su estratega. Un confidente que lo comprendía y un aliado confiable. Sin embargo, me eligió y te abandonó. ¿Sabes por qué? Finalmente salí de mi estupor. Sentía el corazón como si me quemaran con un hierro candente, causándome un dolor intenso. Me costaba hablar. ¿Por qué? Xiao Guanshu sonrió triunfante. Es por este colgante de jade. Si no hubiera descubierto accidentalmente tu conexión con el príncipe Din y robado este colgante, no habría podido conquistarlo por mucho que lo intentara. Solo entonces recordé ese incidente. Se me encogió aún más el corazón. ¿De verdad iba a abandonar a su esposa de tantos años? ¿Quién lo había apoyado en las buenas y en las malas, solo por una experiencia de la infancia? Su corazón era tan frío como el hierro. No era más que un hombre desalmado. Nada más que eso.
Despiadado e ingrato. El esperado alboroto en la mansión del primer ministro no ocurrió como se esperaba. Xiao Guanchu no discutió con su padre, y su madrastra no le generó animosidad. Ni siquiera los sirvientes mostraron signos de cambio en su comportamiento habitual. Así los días transcurrieron en paz hasta el día de la boda. Los invitados estaban de muy buen humor, riendo y charlando. El novio tenía el rostro inexpresivo, mientras que la novia se casaba con él con alegría. ¿Alegría? Fruncí el ceño. Algo iba terriblemente mal. La boda requería que la novia subiera al palanquín. Xiao Guanchu se detuvo frente al palanquín, haciendo una breve pausa. Inclinó su abanico y me miró guiñándome un ojo triunfalmente. Sentí como si me hubiera alcanzado un rayo paralizado en el sitio. Xiao Guanchu también había renacido. Bajé la mirada ocultando la frialdad. Su renacimiento era inútil sin mí para tratar las dolencias de los ojos y las piernas de Pei Che. Ya vería cómo lograban vivir juntos. Señorita, le han enviado una invitación para una consulta médica. La voz de la criada interrumpió mis pensamientos y fruncí el ceño. ¿Quién me había invitado? Abrí la invitación y me temblaron los dedos. Era el príncipe heredero depuesto, Pei Yun. Pei Yan era frágil y en su vida anterior fue incriminado con brujería y despojado de su título de príncipe heredero, muriendo incluso antes de alcanzar la edad adulta. En esta vida, debido al renacimiento de Pei Che y Xiao Guanchu, mi situación se ha vuelto peligrosa. Ahora que el príncipe heredero aún no ha sido depuesto, si pudiera aliarme con él, todo sería diferente. La niebla era espesa en las frías montañas, y hasta el aliento era frío. En el bosque de bambú envuelto en niebla se alzaba una pequeña casa. Pei Yun abrió la puerta, vestido de blanco. Me cautivó un caballero refinado y elegante. Sus ojos color flor de durazno se curvaron suavemente mientras hablaba con suavidad. Disculpen la molestia, Mesías. El sonido del bosque resonó como un arroyo de primavera. Mi corazón dio un vuelco. De hecho, la belleza es como un cuchillo, y no se puede esquivar. La lección que aprendí del rostro inofensivo de Pei Che en mi vida anterior fue suficiente. Fruncí los labios. Mi voz era fría. Su Alteza el Príncipe Heredero ha adoptado un seudónimo y ha evitado la mirada de la gente. ¿Cómo me atrevo a no venir? Pei Yun se quedó atónito por un momento, pero luego sonrió. Señorita, por favor, no se enoje. Yo, Pei, pido sinceramente que me ayude a diagnosticar mi pulso. Hizo una pausa y luego continuó. También busco sinceramente una alianza contigo. Extendió su mano hacia mí. Segunda señorita, ¿confiarás en mí? Pei Yun era tan astuto como se rumoreaba. Sabía que usaría mis conocimientos médicos para garantizar la seguridad de mi tía y de mí durante toda mi vida. Le tomé el pulso. Mi voz era tranquila. Confío en ti. En el banquete de la emperatriz viuda, seguí a Pei Rui al salón. Todos nos miraron con extrañeza. Xiao Guanchu se burló primero. Alguien está aquí para verme casarme, y ahora también quiere casarse con un miembro de la familia imperial. ¿Acaso no conoce su propia condición inferior? La gente a su alrededor repitió sus palabras. Esta segunda jovencita es realmente desvergonzada, al obligarse a presentarse ante el príncipe. Debe estar desesperada por ascender socialmente. Es solo la hija de una concubina, indigna de la atención del príncipe. ¿Acaso no sabe qué clase de ser divino es el príncipe? Pei Rui frunció el ceño y dio una patada en el suelo. Se giró ligeramente y me tomó la mano. Anin, ten cuidado. Me estaba protegiendo. Sonreí levemente para indicar que estaba bien. La multitud se quedó paralizada, con los rostros alternando entre rojo y blanco inmóviles. La mirada de Pei Che se volvió gélida al instante. Se aferró con fuerza a los reposabrazos de la silla de ruedas, reprimiendo sus emociones. Sus ojos parecían fijos en mí. Esa mirada no era la de un ciego. Hice una pausa. Los ojos de Pei Che estaban realmente curados. Había usado mi método de tratamiento de mi vida anterior para sanarse, pero no lo sabía. Sin mí, usar ese método solo sería contraproducente.
Al ver la expresión de Peiche, la expresión de Xiaoguanchu se ensombreció de repente. Me miró con celos y odio extremos. Me di la vuelta con indiferencia y tomé asiento. El viaje era largo y esto era solo el principio. Peiche y yo habíamos acordado un matrimonio concertado. Me casaría con él como concubina para reducir las sospechas del emperador y ayudarlo a conquistar el trono. A cambio, tras su ascenso al trono, establecería un sistema de doble gobierno y me otorgaría la autoridad para ejercer como emperatriz regente. Me senté junto a Peiche, la futura princesa heredera. Xiaoguanchu aprovechó la oportunidad para atacarme. Xiaoguanin, ¿quién te dio permiso para sentarte aquí? ¿Tienes algún sentido de la jerarquía? Las demás nobles se unieron a los chismes. Exactamente. Este puesto de futura princesa heredera no es algo que pueda ocupar la hija de una humilde concubina. Eres una descarada y te estás pasando de la raya. Concubina inútil. Miré hacia atrás con calma. El príncipe heredero no ha dicho ni una palabra, pero todas están tan ansiosas. ¡Qué ridículo! Xiaoguanchu dijo enfadada, el príncipe heredero no se preocupa por una concubina despreciable, pero tú no tienes ni pizca de vergüenza. Antes de que pudiera decir nada, Peiche miró fijamente a Xiaoguanchu y dijo, ni siquiera he hablado, ¿y la princesa heredera ya está tomando decisiones por mí? Tú no puedes ocupar este puesto, pero Xiaoguanin sí. Sus palabras fueron claras y contundentes. Las damas nobles estaban atónitas y no se atrevieron a hablar. Sus miradas se convirtieron en apreciaciones inusuales. Xiaoguanchu se quedó sin palabras, con los ojos llenos de celos. Peiche, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente. ¿Acaso Su Alteza Real está interesada en la hija de esta concubina? La hija de esta concubina es astuta. Su Alteza Real debe tener cuidado. Su voz era fría y su mirada profunda. Pei Yun sonrió. Se levantó la manga para servir el té con aire despreocupado. El príncipe Din está pensando demasiado. Veo que la señorita Xia es la más pura y amable. Peiche frunció el ceño. Su Alteza Real está bien jugar, pero no debe pensar en matrimonio. La hija de una concubina, ¿cómo podría ser digna de la posición de esposa del príncipe heredero? Pei Rong frunció el ceño con una mirada de disgusto. Justo cuando estaba a punto de hablar, la emperatriz viuda entró en el salón. El banquete de Inkyu comenzó oficialmente y este interludio se hizo a un lado. La música y el baile comenzaron, las copas tintinearon, y después de un rato, salí del salón para respirar aire fresco. La luna estaba fría como el agua, proyectando un ligero frío. De repente me agarraron la mano. ¿Crees que elegir al príncipe heredero puede detenerme? La voz era profunda y urgente. Era Peiche. Su pierna también sanó. Me lo quité de encima con fuerza. Ya veremos. Veamos qué haces ahora. ¿Cómo puedo creer que tú y Peiche no tienen una aventura? Me reí con rabia. Lo creas o no, ¿qué me importa? En esta vida, yo Xiao Banling, ya no quiero tener nada que ver contigo. ¿Entiendes? No me molestes. Peiche frunció los labios y no dijo nada. Después de un largo rato, habló con voz más suave. Niner, no me importa tu relación con Pei Yun, siempre y cuando estés dispuesta a ser mi concubina y a mantenerte al margen de los asuntos de la antigua corte. Hizo una pausa, su expresión se volvió aún más amable. Puedo aceptarte. Bofetada. Levanté la mano y le di una bofetada en la cara. Peiche, ¿qué cara tienes? Escucha con atención, aunque quieras ser mi concubina. En esta vida, no tenemos futuro juntos. Los ojos de Peiche brillaron de ira, pero también había un atisbo de dolor. Xiao Banqin, ¿crees que el príncipe heredero se casará contigo? Nunca lo hará. No te atrevas a arrepentirte. Lo miré con frialdad. Nunca. Me di la vuelta y entré al salón con decisión. La emperatriz viuda fijó su mirada en Xiao Guanshu. Guanshu, tú y Cheer ya están casados y su salud ha mejorado. Debes darle pronto un bisnieto a esta anciana. Wan Nin, tú y Cheer también se han casado y su salud ha mejorado. Debes darle pronto un bisnieto a esta anciana.
En mi vida anterior, la emperatriz viuda me pidió lo mismo. Acepté con gusto y los ojos de Peiche se llenaron de amor mientras me apretaba la mano bajo la mesa, llenos de calidez. Pero al final todo fue falso. Fruncí el ceño y miré a Peiche y Xiao Guanshu. La expresión de Peiche era fría e indiferente sin decir nada. Xiao Guanshu asintió torpemente sí. Sí, la emperatriz viuda tiene razón. Pei Zhan habló de repente a mi lado. Abuela, tengo buenas noticias para compartir contigo. La emperatriz viuda me miró. Ah. Pei Zhan me miró con expresión alegre. Su nieto ha encontrado a su amada. Se levantó lentamente, caminó hasta el centro del salón y se arrodilló con gracia. Su nieto lleva mucho tiempo enamorado de la señorita Xiaoer. Te ruego que me concedas a Xiao Guanning como esposa. El salón quedó en silencio, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Silencio absoluto. ¡Clang! La copa de vino de Peiche se hizo añicos al caer al suelo. Su mirada era tan fría como el hielo. Pei Yun parecía ajeno a todo, y continuó su discurso con entusiasmo. Xiaer es una jovencita muy hermosa. Tu nieto la adora. Mi nieto también espera darte un heredero pronto. La emperatriz viuda sonrió ampliamente. Bien, bien. Ruaner por fin ha recobrado el sentido común. Peiche habló de repente. Su Alteza Real está ansiosa. ¿Pero sabe si la señorita Xiaoer está dispuesta? Me miró fijamente con un destello frío y penetrante en sus ojos, como si yo hubiera elegido al príncipe heredero y él quisiera cortarme en 1000 pedazos. Sonreí levemente, sostuve la mirada de Peiche y caminé hacia Pei Yun. Me arrodillé y dije en voz alta, este sirviente está dispuesto. Van. Peiche pateó la mesa frente a él. Todos se giraron a mirarlo. Dijo con indiferencia, estaba borracho y perdí el equilibrio. La emperatriz viuda accedió al matrimonio y el decreto imperial se emitiría en breve. El primer paso de mi plan con Pei Yun había ido viento en popa. Pero al salir del palacio, el veneno de Pei Yun empezó a surtir efecto. Inmediatamente pedí un carruaje y le administré acupuntura para contrarrestar el veneno. Para no despertar las sospechas del emperador, solo anunciamos al mundo exterior que el príncipe heredero había bebido demasiado. Pero Peiche sabía la verdad. Permaneció en silencio a lo lejos, mirándome fijamente. La expresión de sus ojos era confusa. Tras administrar el antídoto, salté del carruaje. Peiche me agarró de la muñeca y me arrastró hacia las sombras. Con los ojos enrojecidos, exigió, ¿te niegas a tratarme? Y a él sí. ¡Qué cruel eres! Lo aparté de un manotazo. ¿Estás loco?, gruñó. Aquel a quien una vez apreciaste tanto era yo. Una oleada de ira me invadió y le di una bofetada en la cara. ¿Bofetada? ¿Quién traicionó todo esto? ¿Quién? Pero te di otra oportunidad. Lo miré con fiereza. No me importa nada de eso. Peiche, mírame con atención. En esta vida mi esposo es Pei Ruan. La persona que me importa es Pei Ruan. La persona que amo también es Pei Ruan. Peiche se tambaleó como si no pudiera sostenerse. Lo ignoré y me di la vuelta para irme. 3 meses después, Pei Zhen y yo nos casamos. Pronto cumplíamos 32 años de la era Jingle. En marzo el príncipe heredero fue incriminado por practicar brujería. Con mi ayuda para cuidar su salud, el príncipe heredero tuvo la fuerza suficiente para manejar la situación. El plan de Ding Wang para causar problemas en secreto se desmoronó rápidamente. En esta vida, el emperador no logró derrocar al príncipe heredero Pei Yan como deseaba. En el 32º año de la era Jingle, en octubre, en la dinastía Han, Ding Wang fue asesinado. Nubes oscuras se cernían sobre las montañas y caía una lluvia torrencial. Los asesinos fueron mucho más numerosos de lo que Peiche había previsto. Había asumido que, siguiendo los acontecimientos de su vida anterior y preparándose con antelación, podría controlar la situación. Pero lo había olvidado por completo. Fui yo quien desvió la mayor parte de las fuerzas de los asesinos. O mejor dicho, nunca confió en mí. Creía que solo exageraba para buscarme el crédito.
Pensaba que solo había hecho un pequeño sacrificio. Que todas mis heridas fueron fingidas. Creía que ocultaba lo ocurrido en Ansan, traicionándolo. Tuvo que vivirlo en carne propia. Solo entonces comprendería lo que realmente significaba escapar de la muerte. El viento metió la lluvia en el coche y me rozó la cara. Pei Yan me la secó con cuidado. Esta mitad de la montaña era un buen lugar para disfrutar de la vista. Miré la batalla y sonreí levemente. En efecto. 6 horas enteras. Dingwang había obtenido una amarga victoria. Esa noche Peiche irrumpió en mi habitación. A través de las cortinas de la ventana, resonaba el sonido del agua goteando, y su voz estaba ahogada por la emoción. Niner, pensé que solo te perseguía un pequeño grupo de asesinos. Pensé que solo habías pagado un precio pequeño. Se tambaleó y se arrodilló en el suelo con la espada como único soporte. Pero resulta que hiciste un gran sacrificio. La sangre que derramé hoy no es ni la 10ª parte de la que perdiste aquel día. ¿En serio? Abrió las cortinas y gritó con voz lastimera. Niner, se me parte el corazón. Sé que me equivoqué. Niner, ¿puedes perdonarme? Le aparté las manos y lo pateé. ¿Perdonarte? ¿Por qué no me creíste ese día? ¿Por qué dudaste de mí? Mataste a mi Ruier. Me mataste. ¿Cómo puedo perdonarte? Saqué la espada larga de junto a la cama y le levanté la barbilla. ¿Cómo te atreves a pedir perdón? Peiche levantó la mano de repente y agarró la espada, haciéndole sangrar al instante. Estaba equivocado. Sus lágrimas caían como gotas de agua, como si fueran a hundirse en el suelo. Sé que me equivoqué. No debí temerte sospechar de ti, y mucho menos hacerte daño. Rugí. ¿Y entonces dónde está Ruier? Se atragantó, aún sin querer admitirlo. No, Ruier no es mi hijo. No lo es. ¿Cómo podría matar a mi propio hijo? No se atrevió a admitir que había matado a su propio hijo. Le corté el pecho con mi espada. Peiche. Traidor cobarde. Fuera de aquí. Se levantó, me agarró el dobladillo de la túnica con voz terca. No pasa nada. Aún podemos tener nuestros propios hijos. Tendremos muchos más hijos. Tenía los ojos rojos de lágrimas. Niner, perdóname por esta vez. Por favor. Miré el rostro afligido de Peiche y la obediente figura de Ruier, aferrándose a mí, parecía estar justo ante mis ojos. Me picaba la nariz, el pecho me subía con fuerza y una oleada de dolor y rabia me invadió la cabeza. Grité: no. No te perdonaré. Jamás te perdonaré. Peiche se quedó paralizado. Tras un largo momento finalmente se levantó y se fue. Si no hubiera sido el peor momento para matarlo, lo habría hecho pedazos. Pasaron 2 horas más y el amanecer se acercaba. Van. De repente el sonido de sillas y mesas chocando resonó afuera. Corrí a abrir la puerta. Xiao Guanshu estaba rebuscando entre mis pertenencias. Mi querida hermana mayor, ¿qué buscas? ¿Es este colgante de jade? Lo tomé y lo agité frente a ella. Xiao Guanshu se quedó paralizada, su rostro delataba su descubrimiento. Se recompuso rápidamente y sonrió condescendientemente. Querida hermana, ya no tienes que casarte con el príncipe de Din. Este colgante de jade no te sirve. ¿Por qué no me lo haces el favor? Respondí fríamente: no. Este colgante de jade tiene un gran uso. El rostro de Xiao Guanshu se endureció. ¿Tú? ¿Qué dijiste? Dije con calma: al menos, eso le permitirá a tu buen esposo saber quién eres en realidad. Su rostro se enfureció de inmediato. Xiao Guanshu. ¿Te atreves? Grité con fuerza: ¿por qué no me atrevería? En mi vida anterior, me arrebataste a mi esposo, abriste una brecha entre nosotros e incitaste a Peiche a matarnos a mi hijo y a mí. Déjame preguntarte, ¿de qué tengo miedo? Los ojos de Xiao Guanshu brillaron con crueldad, sin este colgante de jade. Aún podría manipular a Peiche a mi antojo. Solo espera a que me convierta en emperatriz, y entonces te despellejaré viva.
Me reí levemente, levanté la cabeza y le di una bofetada. Xiao Guanshu. Ni siquiera puedes convertirte en princesa heredera en esta vida, ¿y te atreves a soñar con ser emperatriz? ¿Te atreves? Xiao Guanshu quiso gritar furiosa, pero recordó que sus acciones actuales no debían ser expuestas. Así que se calmó. ¡Qué ridículo! La miré con frialdad. Que alguien venga. Hay un ladrón en mi palacio. Xiao Guanshu huyó presa del pánico. En el 33º año del reinado del emperador Jingel, este enfermó gravemente como era de esperar. No tuvo más remedio que renunciar al poder y permitir que el príncipe heredero Peiche actuara como regente. Sin embargo, Peiche enfermó repentinamente de gravedad y tuvo que guardar cama. El emperador emitió un edicto nombrando al príncipe Din regente. El príncipe Pei se acostó en la cama de la concubina, peló una uva y me la acercó a los labios. ¿El príncipe Din no es tonto, caerá en esto? Me comí la uva y arrugué los labios. Sí que lo hará. El príncipe Pei es inteligente, sí, pero es aún más arrogante. Es más, ahora estaba muy ansioso. Ansiaba derrotar a Peiche y a mí, y demostrarme su poder. Peiche frunció los labios y dijo de repente, ya me han quitado el veneno, pero mi cuerpo sigue destrozado si no puedo tener hijos en el futuro. Se detuvo sin atreverse a mirarme, y me preguntó, ¿me despreciarás? Me sobresalté. Esas palabras me resultaron muy familiares. ¡Ay! Mi cuerpo está destrozado y puede que nunca pueda tener hijos. ¿Me despreciarás? ¿Cuál es el problema? Simplemente encontraremos una concubina que te dé un hijo para que lo críes. Peiche me ignoró rápidamente y se fue. Me senté en la cama sujetándome el estómago, y lloré toda la noche. Nunca imaginé que un día alguien me haría la misma pregunta, y sería mi esposo. Abracé a Pei Yun con fuerza, con voz suave. Está bien. No tener hijos está bien. El trono siempre tendrá un heredero, y nosotros simplemente viviremos nuestras vidas con dignidad. El hermoso rostro de Pei Yun se iluminó con una sonrisa, sus ojos color durazno brillaron con luz. Su voz era cálida. Muy bien. Peiche se lo tragó. En el 33º año de Jingel, en septiembre, el príncipe Din irrumpió en el palacio. Peiche había sobornado al comandante de la Guardia Imperial, y el palacio fue invadido al instante, abandonado al saqueo. Reunió a sus 3000 soldados de élite y los dirigió para asaltar el palacio. Justo cuando abrió las puertas de los aposentos del emperador, los guardias imperiales emergieron de la emboscada y los rodearon. Pei Yun levantó la cabeza del comandante de la Guardia Imperial y gritó, el traidor ha sido ejecutado. ¿Aún se niegan a rendirse? Los 3000 soldados de élite dudaron. El rostro de Peiche palideció, así que la enfermedad de mi hermano era falsa. ¿Y qué? La Guardia Imperial solo tiene 10 hombres, 000, mientras que yo tengo 30 soldados de élite, 000. Tengo la ficha del tigre de las tropas estacionadas en las afueras de la capital y vengo aquí a caballo. Si sumamos otras 20 tropas, 000, Peiche, ¿cómo vas a ganar? Xiao Guanshu me miró con el rostro lleno de odio. Entonces luchemos. No se sabe quién ganará. Sonreí levemente y salté del carruaje. Mi ropa ondeaba al viento, y el impecable colgante de jade blanco de mi cinturón quedó expuesto. Peiche, que estaba a punto de dar la orden, se detuvo de repente. Parecía clavado en el sitio. No pudo darse la vuelta por un buen rato. Después de tanto tiempo, tanto que la luna ya había salido al anochecer, el único sonido era el graznido de los cuervos, suficiente para que Peiche lo entendiera todo. Rugió, Xiao Guanshu, me mentiste. Xiao Guanshu se estremeció violentamente. No, el colgante de jade fue robado por Xiao Bannan. Fue robado. Casualmente recogí el colgante de jade. Este colgante de jade me ha acompañado durante muchos años. Me lo regaló un niño ciego que conocí de niño. Miré a Xiao Guanshu. Hermana, ¿cómo fue mi culpa? Mi voz se volvió fría de repente mientras miraba fijamente a Peiche a los ojos. ¿Quién robó el colgante de jade de quién? ¿Quién engañó a quién? Peiche parecía haber recibido un fuerte golpe, paralizado en el sitio.
Sus ojos se enrojecieron cada vez más. Murmuraba, ese año fuiste tú. Eras con quien quería casarme. No me traicionaste, ¿verdad? Ruier es mi hijo. Vaya, yo fui quien te hizo daño. Soy el bastardo. Peiche parecía haber perdido el alma. Xiao Guanshu se arrodilló frente a él y le explicó con ansiedad, Su Alteza, créame, ese colgante de jade fue robado por Xiao Guanshu. No le miento. Todo lo que dije es cierto. Su Alteza, la sucesión es importante. No dejes que Xiao Guanshu te nuble la mente. Peiche alzó la mirada y dijo, ¿nublarme la mente? Sí, nublarme la mente. Me nublaste la mente. Apretó los dientes. Si no fuera por ti, no habría sospechado de Niner, y desde luego no les habría hecho daño ni a Niner ni a Ruier por ti. Gritó con dureza, guardias, arresten a la princesa consorte. Xiao Guanshu entró en pánico. No, no puedes hacerme esto. ¿Ya no te importa el poder de la mansión del primer ministro? Peiche habló lenta y pausadamente. Ya no me importa. Xiao Guanshu jugó su última carta. Estoy embarazada. Príncipe, tengo a tu hijo. No puedes abandonarlo. Peiche estaba atónito. ¿Embarazada? Bien. Entonces la enterrarán con Ruier. Sacó su espada larga y apuñaló a Xiao Guanshu en el bajo vientre. Xiao Guanshu escupió sangre y se desplomó en el suelo. Los ojos de Peiche estaban inyectados en sangre, rojos como el púrpura. Giró la espada en su mano, apuñalándolo repetidamente en el abdomen. Aún insatisfecho, sacó la espada y la clavó en el pecho de Xiao Guanshu. La espada le atravesó el corazón. Es tu culpa. Arruinaste a mi familia. Los ojos de Xiao Guanshu se abrieron de par en par mientras se desangraba. Peiche se giró hacia mí, con la espada en su mano aún goteando sangre. Tenía los ojos llenos de lágrimas y no podía ver a nadie más que a mí. Estaba completamente equivocada. Ruier era nuestro hijo. Fui yo, su padre. ¿Quién lo mató? No soy digno de ser su padre. Niner, me arrepiento de verdad de mis acciones. Volvió la mirada hacia Peidun. Hermano mayor, renuncio a este trono. Intercambiaré estas 3000 tropas de élite y este pintoresco reino por la vida de Xiao Guanin. ¿Es aceptable? Peidun frunció el ceño y respondió sin rodeos que no. Sostuve mi espada larga y la coloqué en el cuello de Peiche. Sin tu concesión, Peiche y yo tomaremos este reino para nosotros. Peiche se inclinó inconscientemente hacia la espada, y su piel comenzó a sangrar al instante. Niner, si matarme puede apaciguar tu odio, adelante. ¿Me burlé, matarte? Sería demasiado fácil para ti. Lo miré fijamente a los ojos. Quiero que vivas con toda la verdad, incapaz de morir aunque lo supliques. Peiche limpió la sangre de mi espada y se acercó a mí, la sangre de su cuello fluía cada vez más. Niner, ¿puedes darme otra oportunidad? Esta vez no te abandonaré. Te cuidaré como es debido. ¿Lo harás? La observé con frialdad. Es demasiado tarde. Cuando te amaba, no lo apreciabas. Ahora que quieres apreciarlo, no me queda ni una pizca de amor por ti. ¿Me oyes bien? PFT, Peiche pareció recibir un golpe tremendo, escupiendo sangre y cayendo de rodillas. La reacción de la receta finalmente se manifestó en ese momento. Hablé con voz tranquila. No lo sabías, ¿verdad? La receta y las técnicas de acupuntura no bastan para curar tu enfermedad. Mi sangre también es necesaria, porque he estudiado medicina y probado hierbas desde niño. Mi sangre se ha convertido en un ingrediente medicinal. Solo yo lo sé. El cuerpo de Peiche tembló y sus pestañas temblaron. Se rió suavemente. Es todo culpa mía. No quería seguir escuchando sus tonterías, así que me di la vuelta y di órdenes a las tropas. Obedezcan la orden. El príncipe rebelde Din ya ha confesado sus crímenes. Depongan las armas. Quienes se arrepientan a tiempo serán perdonados. Seguí a Pei Rui hasta la alcoba del emperador, pero Peiche me agarró del brazo. ¿No me darás otra oportunidad? No.
¿Me odias? No. Puede que te odiara antes, pero ahora no te odio en absoluto. Te olvidaré. La sangre brotaba de la boca de Peiche a borbotones. No podía levantarme ni ver nada. No me vas a curar, ¿verdad? Tonterías. Fuiste tú quien le quitó el veneno a Pei-Rui, ¿verdad? Sí. De repente me apretó la muñeca con más fuerza, apretándomela dolorosamente. Malo. Solo te importa yo. Su voz era ronca y desgarrada, como si hubiera agotado sus últimas fuerzas. Me solté de su mano con violencia y maldije con frialdad. ¡Qué locura! Me di la vuelta y me fui sin mirar a Peiche ni una vez más. Este golpe terminó en una farsa. Cuando el emperador despertó y se enteró del golpe del príncipe Din, se enfureció tanto que escupió sangre y murió. El príncipe Pei-Jin ascendió al trono sin problemas y cambió el nombre de la era a Jia. El príncipe Din fue despojado de su título y exiliado al cargo del clan imperial. Poco después, murió de hambre. La mansión del primer ministro involucrada en la rebelión fue despojada de sus títulos, expulsada de la capital y se le prohibió regresar sin permiso imperial. El príncipe Pei-Rui quiso concederle a mi tía un título nobiliario, pero me negué. Yo la comprendía mejor. Anhelaba la libertad por encima de todo. En lugar de un título nobiliario, sugerí otorgarle un nuevo registro familiar para que pudiera ir a donde quisiera. Al final mi tía obtuvo su libertad con mi protección, y comenzó a viajar con libertad y valentía. En el primer año de la era Jia, quedé embarazada. Pei-Jin y yo hacía tiempo que habíamos desistido de tener hijos, así que nos sorprendió descubrir que estábamos esperando un hijo. El cielo sin duda debe estar a favor de Pei-Jin y de mí. Cuando Pei-Jin escuchó la noticia, sus ojos color durazno se iluminaron de alegría. El hombre más noble del reino me abrazó, pero primero me pidió un pañuelo y se secó las manos vigorosamente. Temía que sus manos estuvieran sucias y pudieran afectarme. Me abrazó con fuerza, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Annin, no tienes idea de lo feliz que estoy. La mayor bendición de mi vida es haberte conocido. Todos los asuntos del palacio están en mis manos. Puedes descansar y cuidar a nuestro hijo en paz. Me apoyé en el pecho de Pei-Rui y cerré los ojos. En mi vida anterior, seguí al ejército hacia el norte y luché junto a Peiche en el campo de batalla. Como resultado, desarrollé una enfermedad crónica y ya no podía concebir. Más tarde, milagrosamente, quedé embarazada. Pero cuando le conté la noticia a Peiche, no pareció importarle mucho. Dijo que era un momento crítico y que no podía distraerme. Así que al final, tuve que encargarme del embarazo y buscar una partera por mi cuenta. Una vez más estaba sola, soportando el calor abrasador del verano durante 3 días y 3 noches, arriesgando mi vida para dar a luz. Incluso cuando Peiche estaba a punto de ascender al trono, no vino a verme ni una sola vez. Pensé que era porque estaba demasiado ocupado. Más tarde lo comprendí. Estaba demasiado ocupado con su aventura con Xiaoban como para perder el tiempo. Simplemente le temía mi poder y estaba aprovechando la oportunidad para consolidar su autoridad. Simplemente no me amaba, eso era todo. Pero Pei-Yan era completamente diferente a él. Pei-Yan no amaba este mundo ni el poder. Solo me amaba a mí. Cuando se enteró de mi embarazo, vino corriendo sin siquiera terminar la sesión matutina del tribunal. Antes de que pudiera hablar, ya había convocado a los asistentes del palacio y había organizado mi embarazo y parto. Estaba tan preocupado que parecía tan ansioso como si fuera él quien diera a luz. Todos los días después de la corte lo primero que hace Pei-Rui es venir a tomarme el pulso para garantizar mi seguridad. Ese día acababa de terminar la corte matutina y vino corriendo. Pero de repente se detuvo en la entrada de mi palacio, miró su túnica de dragón aún húmeda por el rocío, suspiró con ironía y fue a cambiarse de ropa. Tenía miedo de que el frío de su ropa me enfriara. Pensó que no sabía nada. Tonto. Ya lo había visto todo con claridad. Sentía el corazón como si hubiera comido una fruta agria. Era agria y dulce a la vez. Peiji se sentó, me miró con una sonrisa, pero de repente frunció el ceño. ¡Puf! Escupió un bocado de sangre. Se me encogió el corazón al instante.
El veneno del frío en el cuerpo de Peiji se había disipado por completo, y estaba bien. ¿Por qué tosía sangre? Le tomé el pulso de inmediato. Pero era normal. Llamé a todos los médicos imperiales para que lo examinaran, y todos dijeron que no había nada inusual. Sin embargo, el estado de Pei Yan empeoraba día a día. En medio año, estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Me consoló con su expresión dulce como el agua. Quizás sea el destino. Nin, no hay necesidad de lamentarse tanto. Pei Yan claramente sobrevivió al tiempo que debía morir en su vida anterior. ¿Por qué no pudo escapar del destino de morir joven? Me picaba la nariz y las lágrimas corrían por mi rostro. Me secó las lágrimas con suavidad, diciendo con expresión de dolor, Nin, no llores. Te dolerán los ojos. Dijo, Nin, me temo que ha llegado mi hora. Te confío los asuntos de la dinastía anterior. Tras tu nacimiento, ya sea un hijo o una hija, serás el único heredero. He redactado un edicto secreto oculto tras la placa de Zenda Wangmin. Nin, no te aflijas por mí. Tu ambición reside en construir un futuro glorioso. Debes concentrarte en lograr tus grandes ambiciones. Nin, no me olvides. Hizo una pausa y añadió, Nin, deberías olvidarme. Si lo olvidas, no sufrirás. Mis lágrimas caían a borbotones, sin poder contenerlas. No digas eso. Quiero que estés bien. Rong, ¿me oíste? Volvió la cabeza hacia la ventana. Nin, sigo soñando con el altar del clan de las brujas. Quizás sea una señal. Me abrazó, apretó su rostro contra mi cabello y susurró, no tengas miedo. Aunque me haya ido, siempre estaré cuidándote. Temblaba por todas partes, incapaz de hablar. Pasó el otoño y llegó el invierno, y Pei Yan cayó en un coma profundo. Me quedaba allí tumbado, sosteniéndole la mano, mirándolo, y luego miraba la nieve por la ventana. Ojalá pudiera admirar la nieve con Pei Yan. Como si hubiera oído mi llamada, Pei Rong despertó. Nin, llévame al patio a ver la nieve. Hacía mucho frío, y no debí haberlo dejado salir. Pero ninguno de los dos lo mencionó. Nevaba con fuerza y me apoyé en la pierna de Pei Rong, contando los días que nos esperaban, aunque él y yo no teníamos futuro juntos. Cubiertos de nieve nos sentíamos tan cálidos como la primavera. En el segundo año de Jia, falleció el emperador Gaozong, y la princesa heredera ascendió al trono tras su nacimiento. La emperatriz viuda asumió la regencia, y el nombre del heredero permaneció como Jia. En el quinto año de Jia, la emperatriz viuda emitió un edicto para buscar al clan de las brujas en la frontera sur. En el séptimo año de la era Jia, la emperatriz viuda investigó personalmente y descubrió que el clan de las brujas había empleado técnicas prohibidas, las cuales estaban implicadas en el asesinato del difunto emperador. En el octavo año de la era Jia, la emperatriz viuda lideró personalmente un ejército para destruir la tierra sagrada de la tribu de las brujas y bombardear su altar. En el 19º año de la era Jia, la emperatriz viuda le devolvió el poder. Ese mismo año, la emperatriz viuda falleció y fue enterrada junto al difunto emperador. Se dice que la emperatriz viuda dejó sus últimas palabras, una vez compartimos la nieve juntos, y esta vida fue suficiente para envejecer juntos. El fin.